Muy bien, y para hablar de lo que es el regreso al Fondo Monetario, por lo menos lo que es el regreso a una línea de crédito del fondo, la delicada situación financiera que atraviesa la Argentina y lo que ha sido la escalada del dólar, del tipo de cambio, ya lo tenemos en nuestros estudios a Carlos Heller, exdiputado, presidente del Partido Solidario. ¿Qué tal, Heller? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿cuál es la reflexión que hace del anuncio del presidente de la Nación y después del ministro Duhovne de pedirle un préstamo al Fondo Monetario? A ver, primero me cuesta muchísimo creer que esto es producto de una llamada telefónica que en un momento dado hace el presidente o el ministro a la directora del fondo y se acuerda un préstamo. Como yo tuve un pasado por el fútbol, me hace acordar a cuando se arregla con un director técnico y dicen, nos reunimos y arreglamos. Generalmente son conversaciones que vienen de largo. Uno podría imaginarse que por ahí en esa famosa cena que le han cuestionado a Duhovne por los gastos, cuando invitó a la señora Lagarde a la casa, seguramente algunas de estas cosas se deben haber hablado. Y si uno busca en antecedentes, no creo que tenga que llamar mucho la atención. El año pasado, antes de las elecciones, estuvo acá la misión del Fondo Monetario que vino a hacer la revisión en el marco del artículo 4. Y en esa revisión, que curiosamente se dio a conocer después de las elecciones, el Fondo Monetario recomienda profundizar el ajuste fiscal y reducir el gasto, dice esencialmente en salarios, gastos sociales y pensiones. Lo dice con esos términos concretamente. Parece difícil creer que en el marco de un crédito el Banco Central, el Fondo Monetario no lo acompañe de los tradicionales condicionamientos. Además no hay ninguna experiencia en el mundo donde se haya visto que el fondo presta y no viene acompañado de un conjunto de condicionamientos. Es decir, ¿usted cree que las condiciones del fondo que se van a estar negociando en las próximas horas tienen que ya están negociadas y se van a ir ¿tiene que ver con mayor ajuste? Sin duda. Estoy absolutamente convencido. Creo que incluso está en el discurso, si uno escucha con atención el discurso tanto del presidente como del ministro de Hacienda, está claro que es un anuncio de mayor ajuste. Responsabilidad fiscal, no nos podemos seguir endeudando como lo estamos haciendo, etcétera, etcétera. Yo quiero decir que si uno repasa el proceso de endeudamiento de la administración de Macri, el endeudamiento fue mucho más que el déficit fiscal. También nos endeudamos para facilitar el giro de remesas al exterior, el pago de dividendos de las compañías multinacionales. Es decir, hay una cantidad de cosas que han contribuido a ese endeudamiento. Bueno, se frenó cuyos también intereses la liquidación de exportaciones, y no se la hizo obligatoria. La liquidación, no, es voluntaria absolutamente. Recordemos, Guarino, que en el 2015 había un mes para liquidar las exportaciones. El gobierno de Macri cuando subió lo llevó un año, a 3, a 5, a 10 y a nada, infinito. Es decir que hoy no existe ninguna obligación de tener los dólares, pero con un agregado. Los exportadores de soja están en un proceso de reducción de medio punto mensual en el nivel de las retenciones. Quiere decir que si en vez de liquidar en enero, liquidan en enero del año que viene, ganan un 6% anual en dólares, más todo lo que les dé la devaluación. Es decir que es muy difícil que ingresen divisas en esas condiciones. Pero yo creo leer otro costado de lo que nos está contando, que es por un lado, sí, una oportunidad para más ajuste o para un mayor ajuste, y por otro lado también que todo esto no se resolvió en una cena ni siquiera con Lagarde, sino que viene desde hace algunos años atrás, ¿Seguro? 2 años atrás. Entonces mi pregunta es, ¿esta es una solución porque hoy la República Argentina necesita esto porque a la gente se le está vendiendo de esta manera, o se lo está mostrando de esta manera, o en realidad el gobierno de Mauricio Macri ya desde un principio quería un acercamiento por alguna razón con el Fondo Monetario Internacional? En el 2015... Prat Gay decía que hay que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Y yo podría mostrarles cosas que yo he venido señalando desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, donde aparecen distintas opiniones que van diciendo que es necesario utilizar el paraguas, la idea de que son fondos más baratos y toda esta cuestión, que por otro lado es una vieja historia. Es decir, cuando en la administración de Néstor Kirchner se le pagó al Fondo Monetario Internacional, se lo criticaba porque decía que era plata barata. Claro, que se cancelaba todo cuando podía financiar. Cuando digamos, podía ese financiarse. pago. Sí. Lo que pasa que el problema no es si la plata del crédito es barata, sino cuál es el costo que tiene para la sociedad cumplir con las condiciones que el Fondo Monetario te impone. Bueno, de hecho, en ese momento la República Argentina comenzó a prescindir del monitoreo. Así es. Al que ahora volvimos. La pregunta es por qué razón un gobierno, como el de Mauricio Macri en este caso, querría volver a las recetas del Fondo Monetario Internacional si la verdad podríamos decir, está probado que no, bueno, los requisitos perjudican a la mayoría de la población, ¿no? En lo diario. El gobierno de Macri, las primero que dijo cuando asumieron es, vamos a volver a insertarnos en el mundo. Y nosotros dijimos, guarda con esa inserción pasiva en el mundo, que es un mundo muy complejo. La globalización es una situación compleja, sobre todo para países en vía de desarrollo o desarrollo medio como la Argentina. Usted no puede abrir sus mercados, desregular el manejo de las divisas, hacer todo lo que se ha hecho en la Argentina, suponiendo que el mercado por sí mismo lo va a resolver. Cuando el presidente va a Davos y dice textualmente, nosotros cortamos el pasto, ustedes jueguen, frase textual del presidente de la Nación, está diciendo queda todo en manos del mercado. Y no hay experiencias donde el mercado resuelve las cosas a favor de la gente. El mercado siempre resuelve a favor de la concentración económica, del aumento de las utilidades de determinados grupos. Entonces, hay un tema muy grueso acá, que es de concepción ideológica y de intereses, las dos cosas, que hacen que cuando asume Macri, insisto, abre todo, desregula todo, pone al Estado en un papel absolutamente secundario, y desde luego pasa lo que está pasando. El endeudamiento... Sí. Vamos a decirlo sin vuelta, el déficit financiero de la Argentina hoy es mayor que el que había en el 2015, porque a pesar de lo que han ajustado en el gasto, lo que le han subido los intereses más que lo que han ajustado en el gasto. Y ha bajado la recaudación. Y además ha bajado la recaudación como resultado de las políticas públicas. Heller, a ver, en las últimas horas publicó un tuit, nosotros lo compartíamos, Elisa Carrió, a quien el gobierno generalmente apela en determinadas situaciones que da la sensación de que son, contraproducentes en algún punto, porque no se trata de alguien que tenga conocimientos en términos económicos, es decir, los mercados no la van a estar escuchando, y la pregunta es si la sociedad de alguna manera le presta atención o no. Pero decía ella, esto que está pasando es producto, con el dólar sobre todo, de un golpe de devaluacionistas. ¿Y usted cree que lo que pasa en la Argentina con el dólar tiene que ver con eso? No, también dijo otra cosa, ¿no? Que en realidad... los inversores estaban llevando la plata porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Es decir, una cosa media extravagante. Es decir, como que ya no se podría seguir hablando de la herencia y entonces entramos a meter miedo con el futuro. Aunque hoy el presidente retomó el discurso del descalabro, yo con todo el respeto que merece el tema, digo, esto se parece a lo de decir que el submarino es responsabilidad de la gestión anterior. 2 años y medio después, seguir diciendo que esto que pasa es culpa de la herencia es difícil de creer. Lo que dice Carrió debe tener siempre un costado puntual, episódico, cierto, porque... a río revuelto ganancia de pescador, es decir, que haya gente jugando a esto. Hoy, por ejemplo, se comentaba que en el momento del pico hubo algunas operaciones como aquella de Aranguren, ¿se acuerdan cuando era presidente de Shell, que generó todo un conflicto con el gobierno, de marcar una operación en un valor muy alto, claro, que no tenía nada que ver con la realidad del mercado, pero que incidía. La del otro día,
Sí, la de última, los 23 pesos. Claro, pasó de 22.30 a 23.30. Era una operación que no se concretó prácticamente. Era alguien que decía, quiero tomar a esto y no había fondo, quedó allí, pero sirvió para marcar una situación. Así que en el medio hay especulación, seguro. Que hay tipos que sacan ventaja de toda esta crisis, seguro. Pero lo de fondo es lo estructural. Ahora, el gobierno, ¿usted lo ve con algún tipo de permeabilidad como para captar que es un momento muy, desde el punto de vista financiero, vulnerable y que tiene que, de alguna manera, recalcular lo que es la propuesta económica? ¿O usted lo ve lanzado a lo que es una reelección y lo que vamos a tener de aquí en adelante es más de lo mismo? Lo de la reelección depende de la ciudadanía y eso está por verse. Algo que parecía luego de las elecciones de medio término como un trámite, hoy todo el mundo lo está poniendo en duda y se abren una cantidad de posibilidades que a mi juicio todavía incluso va a correr mucha agua y creo que vamos a tener oportunidad de volverlo a discutir. En cuanto a que el gobierno recalcule, no creo. Yo no creo que acá haya errores, lo vengo diciendo todo el tiempo. Dice, el gobierno tiene que rectificar los errores. No hay errores. Esto es una política planeada y esto es lo que esta gente quiere hacer. Y lo que pasa, inevitablemente, es lo que tiene que pasar cuando se hacen cosas como esta. Es muy difícil que pase otro tipo de cosas. A esta altura, creer en los mercados como reguladores de la economía, como distribuidores del bienestar y demás, me parece que es subestimar incluso a la opinión pública. Yo lo escuché hoy al ministro cuando empieza, cuando él dice, hemos bajado la inflación, reducido el desempleo, reducido el déficit fiscal y no sé cuál otra bondad, y bajado la pobreza, todo lo que sigue no se puede creer, porque viene ya en un envoltorio que hace poner en duda todo el contenido. Teniendo en cuenta que el ministro y su equipo están viajando ya la noche de hoy, es decir, el encuentro se daría mañana. La pregunta es, ¿qué escenario podemos Tiene suerte, porque a veces uno quiere viajar en el día, conseguir pasajes difíciles. Es verdad. ¿Qué escenario ¿No podemos tendrían alguna reserva hecha? Bueno, es lo que hablábamos recién, incluso íbamos un poquito más allá, ya que está, entonces le cambio la pregunta y acepto la sugerencia. Decíamos, ¿se estuvo preparando un escenario de alguna manera para que esto finalmente pasara? Yo mencionaba las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional mezcladas con los elogios y en realidad hablaban de una reforma laboral, en realidad una reforma jubilatoria y varias cuestiones que ya pasaron o están ingresando al Congreso de la Nación. ¿Y no llama también la atención que esto esté pasando el día antes que presumiblemente la Cámara de Diputados va a tratar un proyecto de revisión del ajuste tarifario, que el gobierno se ha anticipado a decir, lo dijo Duhovne, lo vuelvo a repetir, que era responsable, dijo, entre las causas de la corrida bancaria o del dólar, del tipo de cambio, está que se va a tratar lo de las tarifas. Sí, hablaron de demagogia, ¿no? Demagogia. Lo dijo el Foro Empresario en una declaración inusual, donde un conjunto de organizaciones empresarias, donde están todos, la organización de los grandes grupos económicos, AEA, la Unión Industrial, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos, etcétera, que le pide a los políticos, incluida la oposición, responsabilidad y que dejen de hacer demagogia y de tomar medidas. A mí no me llama la atención que esté pasando. Hoy Duhovne dijo en las preguntas y respuestas que espera que mañana la Cámara de Diputados no apruebe, que si lo aprueba espera que no lo apruebe el Senado y que si lo aprueba el Senado igual lo van a vetar. Esto, ahora, muy vinculado a la calidad institucional, la república y demás, no cierra mucho. Pero ¿no? ¿cómo impacta esto, el anuncio del regreso al Fondo Monetario, que se pide un crédito del fondo, en el contexto político? ¿Cómo impacta mañana? Es decir, ¿fortalece a la oposición o lo deja mejor parado al gobierno que dice, la verdad que yo no tengo recursos e incluso tengo que ir a pedir al Fondo Monetario, así que no pueden avanzar con este proyecto? A ver, mediáticamente se puede llegar a instalar de que esto era imprescindible, que no había más remedio, etcétera. El problema es que cuando esto signifique más ajuste, la gente esté peor, el sueldo le alcance para menos, la jubilación le alcance para menos, va a ser muy difícil seguir explicando que esto se hace en beneficio de la ciudadanía y que esto es para que haya menos pobres, y etcétera, etcétera, etcétera. No cierra. Porque, insisto, cuando vos le hablas de macroeconomía a alguien,
por ahí no entiende y se puede confundir y escucha dos campanas, y vos le podés decir cosas que no entran y puede pasar, desde ese punto de vista se puede llegar a cualquier conclusión. Ahora, si antes llegabas a fin de mes y ahora llegás al 25, tenés bronca. Y si después del 25 llegás al 20, la bronca te crece. Porque el tema, no hay ninguna medida más objetiva del humor social que es cómo le va en la vida cotidiana. No nos olvidemos que este gobierno vino, según declaraciones, por ejemplo, del presidente del Banco de la Nación, a demostrar que era una ficción, que con un sueldo medio se podía vivir de determinada manera. Es decir, le hicieron creer a la gente que con un sueldo medio se puede tener un teléfono de última generación, un smart, un auto, viajar al exterior, etcétera. Bueno, también en campaña se había dicho que la cosa estaba bien. O, como dijo Macri el otro día, le hicieron creer a la gente que los servicios pueden ser gratis. Gratis no fueron nunca, que pueden ser subvencionados. Y sí, los servicios tienen que ser subvencionados porque el concepto de servicio público, ¿qué es un servicio público? Algo que está al alcance de todos. Cuando el precio se convierte en un obstáculo y deja de estar al alcance de todos, dejó de ser un servicio público. Por lo tanto, lo que hay que hacer es subvencionar bien. Yo no estoy de acuerdo que hay que subvencionar a los que no lo necesitan. Pero en nombre de dejar de subvencionar a los que no lo necesitan, dejar de subvencionar a los que necesitan, es abandonar el criterio del servicio público esencial, que son el agua, la luz, el gas, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Sí. Yo solo quería agregar que en algún momento sí el gobierno, bueno, en campaña ya, se decía que se venían a mejorar las cosas, que las cosas no estaban tan mal, y ese es un concepto. No hay distinto. Gobierno que venga y diga venimos a empeorar. Ese El es un asunto, concepto ¿sabés distinto. qué? No son los qué, sino los cómo. En los que todo el mundo dice lo mismo. Queremos reducir la pobreza, queremos que haya más empleo. Sí. La pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Ahí aparecen las diferencias. Gracias. Gracias, Muchas gracias por haber venido.